Muy buen día, señoras y señores. Un gusto que estén aquí en este punto de encuentro. Hoy día citamos a este punto de encuentro a Guido Larsson. Él es cientista político, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, para conversar de dos temitas ahí con respecto del exterior. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Oye, Guido, a ver, están pasando dos cosas que a mí me interesa conversar, están pasando muchas en realidad, pero dos cosas que me interesaría que tú nos explicaras un poquito. Una es el tema de qué está pasando con Rusia y Ucrania. Últimamente Putin ha hecho algunos anuncios bastante llamativos, han llamado un poco no sé, a que todo el mundo esté pendiente de qué es lo que va a pasar. El tema de llamar a los reservistas, el tema de el anuncio de posibles uso de armas nucleares. Cuéntanos en qué está pasando hoy día con eso. Bueno, uno de los problemas que ha tenido Rusia desde el inicio de la guerra es básicamente de dos naturalezas. Primero, de que la evaluación y el diagnóstico inicial de la guerra fue un fracaso total y completo, rotundo, y eso implicó de que la cantidad de bajas que Rusia ha experimentado durante todo el periodo ha sido mucho más sustantiva de lo que los cálculos, incluso más maximalistas, habían pensado. Eso quiere decir de que los soldados rusos han muerto en batalla, pero no solamente han muerto en batalla soldados, digamos, sin nombre y apellido, sino que han sido los mejores soldados formados por la Federación Rusa. Y eso implica un vacío bien significativo desde el punto de vista de alcanzar sus objetivos políticos. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo tiene que ver que también desde el inicio de la guerra, Rusia ha enfrentado el problema de reforzamiento del frente, de rotación de las unidades militares. Uno no debe olvidar de que los soldados también se cansan, se agotan, no tienen la misma energía, la misma capacidad de mantenerse en el frente de batalla y deben ser continuamente rotados para que el esfuerzo de batalla se mantenga en pie. Entonces está el problema de reforzamiento, de rotación y también de reclutamiento. Y yo creo que lo que hemos observado es algo que trata de abordar ambas cosas. Trata de abordar primero el hecho de que dependiendo de la fuente pueden haber muerto ya 30.000 soldados rusos y también el hecho de que esos 30.000 eran parte de la élite de las Fuerzas Armadas rusas. Entonces, Putin obviamente se encuentra con un dilema y un desafío. Esto es cómo mantener el esfuerzo de guerra, cómo intentar alcanzar los objetivos ya más bien secundarios que tiene la Federación Rusa y cómo y de dónde encontrar recursos que permitan configurar todo esto. Y eso es lo que explica, me parece a mí, este llamado a la movilización por parte de los reservistas, movilización que se encumbra en algo así como 300.000 personas, pero no hay que pensar que van a ir a ser 300.000 personas que van a ir al frente de batalla a luchar, sino que son 300.000 personas que se dispersan en toda la serie de funciones que realizan las Fuerzas Armadas. Entonces hay una porción de esas 300.000, una porción no menor, probablemente muy significativa, que va a estar en otro de los grandes problemas, que es la suministración, ¿no? La cadena de suministro y la cadena logística que ha tenido mucho problema, porque obviamente, digamos, la estructura se rompe o es destruida, los tanques y otro tipo de unidades necesitan gasolina y esa gasolina tiene que transportarse al frente, etcétera. Entonces, detrás de todo eso van a haber obviamente personas, pero eso ha traído el problema interno dentro de la Federación Rusa de que hay muchas personas que no quieren ser enlistadas, ¿no? Y que se niegan a ser enlistadas por parte de la Federación. Entonces, en eso se encuentra hoy día la situación. Oye, a ver, yo la otra vez te preguntaba sobre esto mismo. Da la sensación de que Rusia es una gran potencia y que iba a aplastar, pero en 15 días, a Ucrania, que es un país más pequeño, que por lo tanto tiene menos recursos. Y no sucedió eso. Yo creo que todo el mundo, no solamente yo, no se explicó qué pasaba, por qué no le pusieron la pata encima, como dice. Y eh, y esto se terminó en un mes, en 15 días, ¿no? De hecho, los medios suscitaron, el problema suscitó tanto revuelo que los medios fueron, pero a los 10 días ya se devolvieron porque vieron que esto iba para largo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Rusia no hizo esto por aquello de no ser bien evaluado, por ejemplo?
No, bueno, yo creo que hay tres tipos de problemas distintos. Uno es un problema de diagnóstico político, en el sentido de que la Federación Rusa concebía incorrecta y erróneamente de que había una parte, una porción de Ucrania, de que estaba en oposición con el gobierno de Zelensky y que era de hecho inclinada hacia Moscú. Entonces, en toda guerra es muy importante contar con apoyo de la población civil porque eso permite obviamente facilidades desde el punto de vista del tránsito y desde el punto de vista del posicionamiento. Y eso no ocurrió. Y no ocurrió porque Moscú, incorrecta, erróneamente, incluso negligentemente, suponía de que la población ucraniana iba a estar dividida entre apoyar a su propio país y apoyar a la Federación Rusa. Entonces ya no contaron con ese activo que supuestamente iban a tener. El segundo tiene que ver con cómo se llevó a cabo la planificación de la operación. Esta fue una operación relativamente secreta, al menos quedó todavía en los estándares más jerarquizados de las Fuerzas Armadas. Solamente un par de generales conocía el alcance que tenía la operación y de hecho la información indica de que apenas 24 horas antes de la invasión, los comandantes de los batallones supieron de que iban a entrar a invadir Ucrania. Ningún comandante puede, con 24 horas de anticipación, planificar una invasión que presume el control de un país, ¿no? No existe capacidad para aquello. Entonces, el grado de secretismo funcionó en contra de Rusia en términos de que si probablemente la información hubiese sido repartida por todos los grandes tomadores de decisión, incluyendo entonces también a los mandos medios del ejército, de las Fuerzas Armadas, algo distinto hubiese ocurrido. Y tal vez tercero, es que la Federación Rusa subestimó la resistencia ucraniana. Es decir, también pensaba efectivamente que Ucrania iba a ser un ejército de papel y que rápidamente podía controlarlos y podía aniquilarlos, pero eso no ocurrió. Ucrania peleó con fuerza, con valentía, fue liderada por un presidente, Zelensky, y que con el tiempo además empezaron a obtener apoyo logístico y apoyo de insumos por parte de Occidente. Entonces esas tres cosas yo creo que explican lo que ha sido hasta el momento. No sé si un fracaso, porque las guerras son muy dinámicas, pueden cambiar de la noche a la mañana, pero sí al menos de que el plan original de haber controlado Ucrania en las primeras 48 horas se derrumba por entero. Oye, Guido, a ver, hemos visto en estos días un intercambio de presos, donde había incluso personas bien importantes dentro de los soldados de Rusia. Y otra cosa, el temor de usar armas nucleares, ¿existe? ¿Es real? Bueno, siempre es real, es decir, una amenaza de uso de armamento nuclear, por definición, tiene una muy baja probabilidad de ser ocupada. De hecho, en la historia humana, solamente 2 veces se ha ocupado el arma nuclear contra población humana. Entonces ya desde el puro punto de vista estadístico, la cantidad de veces que ha sido ocupado un arma nuclear es muy, muy, muy marginal. Pero el problema es que es tal el grado de destrucción que esta ocasiona, que aún siendo marginal y aún siendo muy improbable, es muy importante tomarlo con mucha seriedad, porque en caso de que ocurra, eso significa literalmente o potencialmente la destrucción de la civilización humana. Entonces lo que está haciendo Putin, a mi juicio, es todavía quedarse en el plano de la retórica, todavía quedarse en el plano de la retórica y apuntando sobre todo a la opinión pública europea, de que observa con preocupación de que hay un líder que aparece al menos descontrolado y que amenaza con el uso de armamento atómico. Pero yo creo que lo que está haciendo él es un uso calculado de la declaración, un uso declarativo, pero calculado finalmente, de elevar la retórica y de amenazar con esa retórica a Occidente. No quiero o no creo que él quiera efectivamente ocupar armamento atómico, pero la historia ha dado muestras de que los errores no forzados son parte de la realidad, de que eventualmente la espiral de violencia sigue aumentando y se llega a un punto de quiebre en donde el uso de arma nuclear aparece como una posibilidad cada vez más clara. Esto ocurrió, por ejemplo, en la guerra de Corea en la década de los 50, donde es cierto, no se ocupó el arma atómica, pero estuvimos, digamos, a pocos días de haber sido ocupada. Y yo creo que una situación así, siendo improbable, vuelvo a reiterar eso, es improbable que se ocupe un arma atómica, está dentro de los escenarios que cabe tomar con cautela debido al poder destructivo que estas tienen. En realidad, ojalá que no pase de una amenaza, como dices tú,
realmente de una amenaza real, a pesar de que, según lo que tengo entendido, existen armas nucleares tan letales como las que vimos las dos veces que se ocuparon, pero también hay otras, parece ser que de menor potencia y que podrían solamente afectar a esa zona, ¿no? ¿O estoy equivocada? No, existe lo que se llaman las armas nucleares tácticas, que son Uh armas que -huh, tienen un bajo poder destructivo. uh -huh. Supuestamente son más controladas, pero no hay que olvidar una cosa, el arma nuclear provoca destrucciones en distintos niveles. Hay una destrucción que es una destrucción física provocada por, llamémosla así, la bola de fuego que el arma nuclear genera. También por la presión del aire, debido a que se detonan múltiples átomos y eso finalmente expande la presión del aire y eso puede romper, en fin, ventanas u otro tipo de infraestructura. Pero muy importante es la radiación. Y la radiación es algo que no se puede controlar ni se puede contener porque eso depende finalmente de las condiciones atmosféricas y de las condiciones climáticas que estén en la zona. Entonces piénsense, por ejemplo, en un caso un poco trivial y obvio, pero es importante mencionarlo, en el caso de Chernobyl. La planta nuclear de Chernobyl, que explota en 1986, queda ubicada en Ucrania. Y sin embargo, el efecto de la radiación llegó hasta Bielorrusia. En parte porque, bueno, nadie puede controlar el viento, nadie puede controlar las condiciones atmosféricas y puede ocurrir precisamente eso, puede ocurrir que la destrucción física se contenga en un lugar, pero el efecto de la radiación se expanda aun cuando se ocupe en un arma nuclear táctica y ese es precisamente el riesgo y el problema. Oye, y para terminar con este tema, porque quiero pasarte a otro después, eh, esto que cuando el llamado a los reservistas y significó un gran éxodo de personas, se agotaron los pasajes de avión, se abalanzaron la gente a las carreteras a tratar de salir incluso por tierra. ¿Significaría de alguna manera que el pueblo ruso no está apoyando a su líder en esta guerra y que es netamente a lo mejor algo propio de él? O sea, es bien difícil saber exactamente qué es lo que está ocurriendo al interior de la Federación Rusa porque los medios de comunicación son controlados por el Estado y porque ha habido mucha censura desde el inicio de la guerra y la información que recibimos es información a goteo. Y cuando ocurre eso, en general, desde Occidente se tiende a extrapolar episodios específicos como para representar a la totalidad de la población y eso es inexacto. Lo que yo creo que es efectivo es que hay una porción de la población de la Federación Rusa, sin lugar a duda, que se opone a la guerra, que se opone a Putin, que está dispuesto a salir del país si eso es necesario y que por ningún motivo, o al menos harán todo lo posible, por no formar parte de las reservas, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas. Pero todavía queda a discusión qué es lo que ocurre con aquellos que sí apoyan a Putin y con aquellos que sí están a favor de la guerra. Y ahí hay un debate que no es un debate que pueda resolverse porque carecemos realmente de información. No sabemos exactamente si ese es un grupo que está hoy día siendo mayoritario en Rusia, si es un grupo que está siendo contenido en Rusia y si por ende entonces la oposición a Putin está creciendo, etcétera. Queda dentro de los escenarios, dentro de las alternativas. Mi impresión es que el rol de Putin y la figura de Putin todavía sigue siendo impermeable, es decir, su posición de poder sigue estando garantizada hasta el momento y eso me indica de que tiene más apoyo de lo que uno supone, sobre todo desde el lado occidental, pero no puede desconocerse que efectivamente hay una porción cada vez más significativa de personas dentro de Rusia que se oponen a la guerra y que por lo tanto están dispuestos a huir. Ya. Oiga, ahora lo quiero llevar a otro tema, a una bastante más cerca aquí, propia nuestra. Eh, Hemos tenido una serie de incidentes con respecto de nuestras relaciones exteriores. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay realmente una expertise que se esté inventando, que no se está tomando en cuenta o no la hay? ¿Cuál es tu opinión respecto de las relaciones exteriores de Chile en este momento? Yo creo que hay un problema conceptual, llamémoslo así por un lado, y un problema de orden práctico. Desde el lado conceptual, el problema es que las relaciones exteriores de una nación son por lo general relaciones consensuadas entre los diversos actores de un país. Y lo que hemos observado, a mi juicio al menos, en los últimos años en Chile,
es que se ha ido cuestionando cuál debiese ser la postura chilena desde el punto de vista de su política exterior. Y esto ligado a cuestiones como cómo piensa Chile respecto del comercio internacional, cuál es la postura de Chile respecto a temas candentes como el medio ambiente y cuál debiese ser el rol chileno en su región y en el resto del mundo. Como ese es un debate que no ha sido resuelto, entonces eso lleva a que hayan, por así decir, distintas líneas de acción dentro de lo que es la política exterior chilena. No hay una sola línea, hay muchas líneas. Cuando hay muchas líneas, eso tiende a la confusión, tiende a los errores, tiende a las contradicciones y tiende a problemas que a veces se asocian a expertise, yo estoy de acuerdo con eso, pero otras veces tienen que ver con el hecho de que no hay una política exterior clara. Y eso viene desde tiempo, o sea, viene probablemente desde los últimos 10 años, cuando comienza realmente a cuestionarse la idea, por ejemplo, de que Chile esté realizando tratados de libre comercio. Y eso obviamente descansa en posturas críticas relativas a el esquema internacional económico, sobre todo, donde aparecen obviamente conceptos como los de neoliberalismo y todo lo demás. Entonces, frente a eso, yo creo que lo que más explica lo que hemos observado es fundamentalmente confusión. Confusión en el sentido de que la Cancillería y la política exterior chilena hoy día está siendo llevada a cabo por sujetos, por personas y por agentes que tienen visiones contrarias y contradictorias muchas veces en torno a cuál debe ser el rol del país. Eso por un lado es muy grave que un país no determine fehacientemente y claramente cuál es su política exterior. Y por otro lado hace aparecer que los problemas y los errores sean más mayúsculos de lo que eventualmente podrían ser, porque, en fin, toda Cancillería realiza y comete errores, pero el problema es tener las herramientas y la expertise y la adecuación para poder solventarlas rápidamente. Pero cuando los errores responden no tanto a cuestiones involuntarias, sino que a cuestiones de contradicción ideológica y de plataforma política, es ahí donde creo yo que se encuentran los principales problemas. Oye, a ver, me gustaría meterme en ese tema en la parte más de contenido, más que de forma, ¿no es cierto? El tema, tú dices que la política exterior de Chile debiera ser una sola, pero esa la maneja una Cancillería y el presidente. Y en este momento tenemos una Cancillería y un presidente que piensa totalmente distinto a cosas que ya teníamos resueltas antes. ¿Cómo debiera ser entonces ese tema? ¿Cómo debiera estar la política de relaciones exteriores por sobre el tema del cambio de un gobierno a otro? A ver, yo creo que es cierto que desde el punto de vista constitucional es el presidente el responsable del manejo de la política exterior, pero desde el punto de vista práctico eso no es correcto, en el sentido de que hay múltiples actores dentro del país que colaboran con la imagen internacional de Chile y con la política exterior de Chile. Cuando el presidente invita a empresarios a acompañarlos en sus giras, los empresarios también están jugando un rol respecto de la política exterior chilena. Entonces es cierto, hay una cabeza que dirime y que dirige, pero detrás de ella o subyacente a ella hay actores que también se alinean o no con lo que está diciendo el presidente. Y eso es lo que creo yo que ha sido problemático. Vamos, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y al embajador. El embajador chileno en Estados Unidos, creo yo que está completamente alineado con lo que en su momento fue la política exterior de la concertación, vale decir, una política exterior en la cual Chile se abre al mundo, en el cual busca alianzas, busca acuerdos comerciales, mantiene una política de libre tránsito y de libre comercio, etcétera. Pero vamos, por ejemplo, al embajador español. El embajador chileno en España. Es un embajador que tiene suspicacias respecto del libre comercio, que tiene una postura crítica a los gobiernos de la concertación y que, por lo tanto, toma un rol ideológico distinto. Entonces, la pregunta ¿es cierto entonces que hay contraposición de miradas ideológicas respecto a la política exterior? Yo creo que sí. Ahora, ¿ha resuelto esa contradicción el propio presidente? Y me parece que la respuesta es no, porque el presidente hasta el momento al menos ha sido, creo yo, relativamente ambiguo respecto a sus posturas. No sabemos exactamente bien si él favorece o no favorece el libre comercio. No sabemos exactamente bien si él favorece o no favorece los acuerdos bilaterales. No sabemos exactamente bien cuál es su aproximación genérica en torno a los derechos humanos. Es cosa de simplemente aludir
al caso, en fin, escandaloso de la ausencia de toma de credenciales por parte del embajador israelí, para dar un poco cuenta de ellos, mientras al mismo tiempo se está aceptando al embajador de Arabia Saudita. Entonces, yo no estoy diciendo que los gobiernos no sean pragmáticos, y de hecho todo gobierno es pragmático. Todos los gobiernos tratan de ponderar y equilibrar los intereses del Estado frente a principios más universales. Eso es completamente cierto. Es decir, Chile va a seguir comerciando con China a pesar de que en China se violan los derechos humanos. No sé si estoy siendo suficientemente explícito, pero el problema es que tenemos este elemento de confusión en torno a cuál es el objetivo estratégico de la política exterior chilena. Y ese objetivo estratégico no creo que pueda ser definido exclusivamente por el presidente, a pesar que es él quien las dirige constitucionalmente, sino que debe ser un objetivo de consenso por parte del país en su totalidad. Y como el país ha estado envuelto en alta polarización, en alta fragmentación, en discusiones convencionales y de otro tipo, en un proceso que todavía no termina, bueno, eso ha contribuido a que sigamos un poco empantanados respecto a cuáles van a ser los principios que ligan nuestra política exterior. Y eso, me parece a mí, es lo que explica ese grado, ¿cómo decirlo?, de opacidad y de cierto desequilibrio que uno ha observado, al menos por parte de la Cancillería, por parte de la política exterior chilena en el último tiempo. Oye, y respecto de la forma, porque en diplomacia la forma es muy importante, hay códigos que no se transgreden, ¿no? ¿Qué importancia le das tú a esta seguidilla de errores, no sé si llamarlo errores en realidad, de cosas que no se habían visto antes en otro momento, y que son dichas así en forma espontánea o son hechas a lo mejor sin pensarlo? ¿Qué importancia crees tú que tiene dentro de nuestras relaciones exteriores? Hablábamos recién del contenido, lo encuentro que lejos es lo más importante, pero la forma parece que en diplomacia también es importante. Sí, es importante. Yo concuerdo, no sabemos exactamente bien si son errores o son actos deliberados. El día de ayer, por ejemplo, el presidente fue entrevistado por CNN Internacional y realiza una afirmación extraordinariamente crítica respecto a los Estados Unidos, o al menos una afirmación que diplomáticamente es incómoda para los Estados Unidos. Y además, Y perdona, y además él va a ser recibido hoy día, ¿no? Además, entonces el problema ¿es esa una afirmación que fue meditada, reflexionada y calculada por el presidente? Y puede ser una alternativa, o sea, puede ser una alternativa en que el presidente deliberadamente esté realizando esa afirmación con tal de generar algún tipo de objetivo secundario, que puede ser incluso tensionar la relación con Estados Unidos para aparecer entonces tal vez, no sé, como víctima, no tengo idea, ¿no? Pero pueden haber objetivos ahí. O la otra alternativa es que esto sea un exabrupto, no calculado, llamémosle un error no forzado, ligado tal vez a la inexperiencia y a la ausencia de conocimiento de los protocolos de orden diplomático, que es obviamente más serio. Yo creo que nadie desconoce de que el gobierno está integrado por algunos miembros que tienen una falta de experiencia tanto en su carrera política como, por cierto, en su carrera internacional. Eso a veces tiene beneficios, otras veces tiene costos. Yo creo que hoy día hemos estado viendo los costos de la inexperiencia, pero el problema es que esto debe resolverse rápidamente, porque las heridas en diplomacia cuestan en sanar. O sea, no cabe ninguna duda de que a pesar de las disculpas y a pesar de los protocolos y a pesar de las nuevas invitaciones, hay ahora un distanciamiento entre el Estado de Chile y el Estado de Israel producto de lo que ocurrió, ¿no? Y quién sabe cuánto tiempo va a ser necesario para salvaguardar y para recomponer confianzas que se perdieron. Las confianzas son realmente muy importantes en política exterior y todo el mundo sabe, todos los seres humanos saben que cuando las confianzas se pierden son difíciles de volver a recuperar. Entonces estamos transitando en esa esfera, en una esfera donde creo yo que hay decisiones que son ideológicamente contrarias a la tradición de política exterior de Chile, pero por otro lado decisiones que o por inexpertise o por exabrupto o por inexperiencia o por alguna combinación de estas cosas resultan obviamente en daños de imagen a la política exterior chilena.
Oye, y a ver, dentro de esto mismo hay unos mensajes que ha mandado el expresidente de Bolivia respecto de retomar las conversaciones respecto del tema marítimo, algo que ya creíamos zanjado. ¿Qué crees tú cuáles son los mensajes ahí? ¿Qué está pasando ahí? Porque tengo entendido que hay un mensaje también de parte del presidente nuestro donde dice que sí le gustaría hablar del tema del mar para Bolivia. Bueno, mira, yo te invito a ti, Miriam, y a los telespectadores que hagan el siguiente ejercicio. Piensen que son miembros de otra cancillería, la cancillería brasilera o la peruana o la boliviana, y empiezan a observar que nuestro vecino, Chile, realiza un error no forzado tras otro. ¿Cuál es la conclusión que yo como canciller peruano o boliviano o brasilero o argentino llego? Bueno, que es posible entonces aventajar desde el punto de vista de mis objetivos estratégicos los intereses nacionales, en parte porque observo de que es posible un grado de flexibilidad que no tenía antaño, flexibilidad que ya la explicamos, que se da en parte porque no hay una corriente común y unitaria respecto a la política exterior, porque tenemos personas que no tienen experiencia y porque al menos hay cierta ambigüedad respecto a cuál es nuestra orientación. Entonces, me parece a mí que esto es una suerte de sondeo limitado, un sondeo que busca determinar si hay alguna oportunidad, alguna ganancia. Naturalmente, las expresiones de simpatía del actual presidente de Chile, exdiputado de la República, juegan en contra, naturalmente, de esos intereses, porque es distinto, ¿no? O sea, si el exdiputado Boric manifiesta afirmaciones favorables a nuestro país hermano y fronterizo Bolivia, ahora siendo presidente, bueno, la Cancillería boliviana puede naturalmente hacer la relación y sumar 1 más 1. Es decir, ¿por qué cuando era diputado decía A, ahora siendo presidente no va a decir A también? Y yo creo que dentro de esa línea de raciocinio se encuentra lo que hemos observado respecto a la Cancillería boliviana. En buenas cuentas, aquí estaría jugando el tema de a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no es cierto? Un poco eso es lo que tú propones respecto de esto. Pero, a ver, aquí la última pregunta. ¿Sería factible que el diputado Boric pensara de una forma, pero ahora el presidente Boric pensara de otra, porque ahora está representando al país? Yo creo que hay que distinguir pensar de hacer. Uh-huh. Y que es algo que todo político me parece que hace. Es decir, todo político en su propia intimidad tiene ciertos principios. A veces esos principios los dice públicamente, otras veces es instrumental respecto de cómo actúa. No me cabe ninguna duda que el presidente Boric ha sido pragmático y al menos ha moderado o aminorado algunas de sus creencias. Piénsese, por ejemplo, que todo lo ligado a la libertad de los presos de la revuelta básicamente salió de la agenda. Sé que ahí estamos entrando en política nacional, que no es para lo que me tienen acá, pero es simplemente una ilustración. Y algo parecido puede decirse respecto de las menciones, no sé si simpáticas, pero al menos las omisiones relativo a la manera en que se gobierna en Venezuela o en Cuba. Es decir, la misma entrevista que aludimos ayer de CNN, el presidente Boric citó textualmente los casos venezolanos y los casos cubanos como casos en donde la izquierda latinoamericana debiera ser más crítica. Entonces, yo creo que aquí hay un efecto de pragmatismo. Algunos le dirán hipocresía, pero la hipocresía forma parte de la naturaleza de la política, en términos de que efectivamente las responsabilidades son distintas, el poder es completamente distinto y los efectos que tienen los dichos sobre la realidad completa del país están en otra dimensión. Es decir, una cosa es lo que ocurre a nivel de diputados y otra cosa, por cierto, es lo que ocurre a nivel presidencial. Muchas gracias, Guido Larson, por haber estado hoy día con nosotros. Se me quedaron un montón de preguntas adentro, como haber dicho, claro, por ejemplo, sí, en los presos de la revuelta ha salido de la agenda, pero sin embargo se les está dando subvención, por ejemplo, ¿no? Es como una cosa por otra. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Conversamos con Guido Larson, él es cientista político, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.